Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al curso Social Complexity de Red Compleja. Hoy es el último día del curso, semana número 8, y vamos a estar conversando sobre procesos de toma de decisión, qué tipo de principios deberíamos seguir para que nuestras estrategias florezcan en el tiempo, sobre todo cuando lidiamos con complejidad, cuando lidiamos con sistemas que tienen comportamientos pues impredecibles y ¿qué podemos hacer nosotros frente a esa impredecibilidad? ¿Qué tipo de decisiones o qué tipo de principios deben guiar nuestras decisiones para que nuestra estrategia, nuestros proyectos, digamos, no sufran de el descuido de no prever la complejidad del sistema y cómo eso puede entonces afectar nuestros planes y nuestros proyectos? Entonces, bueno, voy a compartir aquí una vez más y aprovecho que estamos en el último día para hacer también aquí, para hacer un poco de resumen de todo lo que ha sido estas 8 semanas. Noto el Zoom. Ah. Entonces, arrancamos. Em, Empezamos hace 8 semanas hablando de sistemas complejos y no sabíamos exactamente, pues, de qué hablábamos, ¿no? Y de qué se trata todo este mundo. Y sistemas complejos, por más que la gente crea que es algo que tú le añades a tu estrategia o le añades a tu proyecto, sistemas complejos es una propiedad del mundo natural, es la forma en la que se comporta. Específicamente cuando tenemos estructuras de este tipo, cuando tenemos casos, sistemas en los cuales tenemos muchas partes, como en este caso son los pájaros, o en los casos del sistema sociales son las personas, y esas partes están interactuando entre sí con un propósito en común, con un ciclo de retroalimentación, y están buscando la forma de comportarse de forma tal de que ese propósito, que en el caso biológico es la sobrevivencia, pues pueda realizarse de la forma más efectiva posible. Y la solución realmente están las relaciones, ¿ok? Es un poco de resumen de dónde venimos. Las partes se empiezan a relacionar entre sí y es realmente cuando entienden el valor de la coordinación de sus relaciones, de las sinergias, de la cooperación y de la complementariedad, que entonces consiguen organizarse de tal manera que el todo, el sistema, pueda tener propiedades o le brinde propiedades que en aislamiento cada una de las partes no podría tener. Y de eso se trata la complejidad, de entender que hay propiedades de sistema que emergen a partir de las relaciones y que a través de unos ciclos de retroalimentación hacen que el sistema pues tenga unas propiedades y unos comportamientos que exceden las capacidades del individuo. Ahora, ¿cómo lidiar con este tipo de sistemas? ¿Cómo administrarlos? ¿Cómo crearlos? Eh, es parte del problema que, como desde la ciencia de sistemas complejos, se trata de entender y analizar. Y entendemos siempre, pues hacemos la distinción entre la diferencia que es manejar una máquina o algo que es mecánico a algo que es orgánico, porque algo que es orgánico tiene mucho más rango de movimiento, no nada más funciona o no funciona, ¿me entiendes? Sino que realmente pues, puedes mocharle una parte y de igual forma se adapta, prevé, cambia su forma de comportarse para poder funcionar y poderse adaptar al ambiente. Un ambiente que cada vez es más complejo, como hemos visto. El mundo cada día se hace más complejo porque estamos más conectados y porque somos más personas en el mundo. Y de fondo lo que queremos es sobrevivir, que nuestros negocios sobrevivan, que crezcan, que las estrategias sobrevivan a nivel de país, que las políticas sobrevivan, que las políticas puedan tener una continuación y que las cosas evolucionen. Ahora, para esto hay que aprender a cómo lidiar con la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre ambiental, porque como vimos en las clases pasadas, existe un principio que se llama la ley de requisite variety, de variedad requerida, de Ashby, que dice que la fragilidad de un sistema, o digamos que los puntos de fallo de un sistema, está en el momento en el que el ambiente le está pidiendo, el entorno le está pidiendo una variedad, un comportamiento o una propiedad que el sistema no tiene.
Entonces, para que un sistema sea exitoso, para que una estrategia sea exitosa, tiene que prever o por lo menos tener mecanismo de respuesta para cualquier tipo de eventos. Y obviamente es imposible prever todos los eventos, pero tú lo que puedes es estar preparado para que en caso de que cuando venga un evento que no puedes prever cuándo va a llegar o de qué manera va a llegar, pues de igual manera puedan seguir operando. Y de eso se trata la charla de hoy. ¿Cuáles son esos principios básicos para poder seguir operando sin importar lo cambiante o dentro del contexto de un ambiente extremadamente cambiante? ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un plan y la realidad siempre choca con el plan. La realidad siempre choca con el modelo mental. Y si tenemos una mentalidad que viene de una física o digamos de una forma de ver la ciencia y de ver el mundo, en la cual el cambio es lineal, en el cual, ¿cómo se llama? No existen pues la mayoría de las propiedades que hemos visto durante toda esta semana, pues tu estrategia va a estar distante de la realidad y mientras más distante esté, pues más fragilidad va a tener. Al final se trata de inspirarlos en la naturaleza. La naturaleza ya resolvió este problema. La naturaleza ha estado sobreviviendo durante miles de millones de años. Entonces, pues lo que hay que hacer es aprender cuáles son los principios que rigen cada uno de estos sistemas naturales, que son los sistemas complejos, y buscar la manera de adaptarlos para los contextos en los cuales estamos lidiando, sea desarrollando un producto, sea administrando un equipo, sea dando asesoría para el desarrollo de una política, sea empresarial o a nivel de país, etcétera. Se busca que sean sistemas pues adaptables, robustos, antifrágiles, que es de lo que vamos a hablar hoy, sistemas que evolucionen, que aprendan de su experiencia, que sean autónomos, que respondan a los retos del ambiente, que respondan a los vientos dentro, que sean ágiles a la hora de tomar decisiones, que anticipen y sobre todo que tengan significado y que tengan propósito, porque mientras más uno carga de propósito un sistema, pues más fácil es que evolucione, porque la evolución se basa en evaluar las acciones que tenemos con referente al propósito. Creo que en estos días estaba leyendo una frase que me gustó mucho, que decía, la mayoría de la gente no llega a donde quiere ir porque no sabe a dónde quiere ir. Entonces, eso es otra frase también que dice de Marco Aurelio, de los estoicos, ningún viento es favorable para un barco que no sabe con qué destino está yendo. Entonces, entender la clave de lo que significa tener propósito en la vida, la clave de lo que significa que nuestras acciones estén enmarcadas con un destino, con un objetivo, porque es en el momento en el cual nosotros establecemos un propósito que nosotros entonces podemos empezar a diferenciar qué es lo que nos acerca y qué nos aleja de ese propósito. Y esto parece sencillo, pero realmente es una reflexión profunda porque muchas veces vamos por la vida, y aquí estoy ya mezclando sistemas complejos con filosofía de vida, pero muchas veces vamos por la vida haciendo aquellas cosas que sentimos que debemos hacer, pero realmente cuál es el propósito y con qué decisiones las hemos tomado, eh, digamos, con el objetivo claro de dónde queremos ir y qué deseamos, pues no son siempre los casos, ni son siempre las personas, ni son siempre las circunstancias. Y son esos los momentos en los cuales, pues, muchas de las acciones empiezan a perder significado, empiezan a perder efectividad. Moviéndonos en el tema de hoy, antifragilidad. Entonces, la antifragilidad es una propiedad de sistemas que acuñó, es el término, Nassim Taleb en su libro Antifragilidad. Y son sistemas que se hacen cada vez más fuertes y están cada vez más afinados en su propósito a medida en que enfrentan estrés, a medida que enfrentan shocks, a medida que interactúan con la incertidumbre del ambiente. Y una manera de entenderlo son los músculos. Un músculo tú le metes en la fuerza, tú lo que estás haciendo cuando levantas las pesas es metiéndole un shock de estrés muy fuerte al cuerpo y el cuerpo reacciona creando el músculo cada vez más fuerte. Existen unos principios básicos que está siguiendo el sistema para conseguir este tipo de comportamiento. Entre ellos está entender de la variedad ambiental, entender de la ley de Ashby,
entender el riesgo, ¿verdad? Y en qué punto se está creando fragilidad, como vamos a ver a continuación. La opcionalidad, tener diversidad es clave de forma tal de que cuando llegue el shock existan mecanismos que tú puedas utilizar para poder seguir operando. Entonces esa diversidad y esa opcionalidad es clave. Se veía en las redes que son más diversas, las redes que son más complejas, pues las personas que tienen una mayor opcionalidad, una mayor diversidad de conexiones, están expuestas a una mayor cantidad de información, luego reciben una mayor cantidad de oportunidades y si alguna oportunidad se le cae, pues tienen muchas de dónde tirar. Y básicamente ese es el principio que sigue, el de no poner todos tus huevos en una misma cesta, sino diversificar las fuentes de información, diversificar las fuentes de ingresos, diversificar, digamos, todas aquellas cosas de las cuales es crítico tener más de una opción en caso de que alguna deje de funcionar. La sobrereacción y la anticipación para crear más opcionalidad es parte de lo que hace el músculo. El músculo cuando se lesiona crea nuevo tejido y crea más tejido del que había antes, de forma tal de que haya más tejido disponible para levantar más peso en el futuro. Lo mismo puede pasar a nivel de estrategia, de qué manera nosotros podemos responder con más fuerza, de forma tal de que si vuelve a haber un shock, pues exista más mecanismos para poder responder. Y finalmente es la adaptación y la capacidad de adaptación. Aprender, aprender de los errores, integrar esa información, estudiar y absorber el conocimiento para actuar distinto en el futuro. Es sobre reacción. Entonces ahí nos estamos enmarcando también en el punto de la antifragilidad. Y de nuevo, volviendo al mapa y al territorio, es importante entender que una cosa es la realidad como Nassim la representa entre X y f de X, siendo X el sistema, digamos, que tú no puedes controlar, el sistema natural con el cual tú estás lidiando, puede ser el mercado, puede ser la economía, puede ser el equipo, puede ser el mercado de valores, etcétera. Y luego f de X, que es tu estrategia alrededor de eso, tu approach. O sea, tú tienes un sistema que es natural, que tiene una incertidumbre, que tiene un centro de comportamiento y una cierta complejidad, y luego está la manera en lo que cómo tú abordas ese sistema. Y dependiendo de esa abordada, dependiendo de la filosofía que tú sigas para ese abordamiento, pues, bueno, esa palabra no sé, abordamiento o abordar, me perdí. Pero de la manera en la que ese acercamiento o esa estrategia, pues puede generar una respuesta que sea negativa o una respuesta que sea positiva. Y mientras más distante, digamos, el approach, esa forma en la que tú estás abordando el problema con las propiedades del problema, mientras más distante, pues ahí está la fragilidad. La fragilidad no es nada más que la distancia entre cómo tú crees que funcionan las cosas y cómo de verdad funcionan las cosas. Los sistemas frágiles, por lo general, son sistemas que les cuesta mucho adaptarse, son sistemas rígidos, son sistemas que no tienen esa capacidad de respuesta, son sistemas que no consideran las propias características de su sistema, ¿verdad? Entonces, en sistemas sociales hay comportamientos que son natos del ser humano. Cualquier estrategia que no considere la naturaleza humana, pues en algún momento chocará con la realidad. Y eso es fragilidad. Nassim nos da de una manera muy sabia una frase que dice, todo lo que es frágil en algún momento se rompe. Entonces es importante reducir la fragilidad porque por probabilidad y por tiempo, en algún momento aquello va a estallar. Entonces, ¿qué es la antifragilidad? ¿O cómo llegamos a la antifragilidad? La antifragilidad no es nada más que es ese approach que yo estaba diciendo antes frente a una realidad que es variante e incierta. Para poder conseguir antifragilidad, nosotros debemos aplicar ciertos principios de forma tal de que lo que emerja de esa estrategia, una vez que metemos todos esos ingredientes, sea antifrágil. Lo antifrágil la antifragilidad se consigue, digamos, como consecuencia de unas acciones que se han tomado antes, entre las cuales se pueden, digamos, resumir en dos grandes familias. Una que dice, reduce la fragilidad, ¿verdad?
el primer paso para ser antifrágil es no ser frágil. Entonces, para eso hay que identificar en dónde está nuestra fragilidad. En primer lugar, limitar nuestras pérdidas, limitar el riesgo, controlar dónde nos estamos exponiendo, dónde estamos invirtiendo, dónde estamos poniendo los huevos, en qué cestas estamos poniendo nuestras esperanzas, porque ahí está la primera fuente, obviamente, donde yo pongo las cosas, si pongo todo en una misma cesta, o si lo tengo bien distribuido, o si creo que lo tengo en distintas cestas, pero esas cestas están todas dentro de un mismo camión, que es lo que suele ocurrir en el, en el mercado de valores. Por más que ponga la cuestión en diferentes acciones, está todo relacionado de igual manera, en cualquier momento todo eso pues se cae al mismo tiempo. Y luego hay dos principios muy bonitos, que uno se llama Lindy, el principio del Lindy, que significa adoptar en su mayoría, o digamos en las partes donde estás reduciendo el riesgo al mínimo, adoptar soluciones que ya han existido. ¿Ok? Lindy dice que si una solución ha sobrevivido durante mucho tiempo, lo más seguro es que siga sobreviviendo esa misma cantidad de tiempo. ¿Por qué? Cuando algo ha sobrevivido, y todo esto va a ser el link con lo que hemos visto antes, cuando algo ha sobrevivido la prueba del tiempo, es porque está cumpliendo una función dentro del sistema. Entonces, hay veces que es tan complicado, y utilizo la palabra complicado con mucho cuidado, porque el sistema puede ser tan complejo, que puede ser tan difícil realmente, digamos, encontrarle solución a los problemas. Sin embargo, ya existen soluciones, digamos, que son válidas y que existen en el sistema y que han existido durante mucho tiempo. Y entonces esas soluciones, si existen, es por un motivo. Y lo mejor es continuarlo, es adoptar por lo que ya sabes que funciona. Esa cuestión es importantísima para poder continuar operando. Y la siguiente es lo que llaman la vía negativa. Y la vía negativa es un principio que dice, cuando tú tienes un sistema natural, un sistema complejo, en lugar de añadir nuevos comportamientos o exigirle nuevas maneras digamos, o maneras distintas de funcionar, entiende cuál es su comportamiento natural, a qué tiende el sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo que el sistema busca? En caso de una empresa, pues una empresa lo que busca es crecer, una empresa lo que busca es vender, una empresa lo que, un grupo de equipo de gente lo que busca es trabajar en equipo, trabajar juntos, si tienen un propósito y un reto común, ¿no? Entonces la vía negativa se basa en eliminar obstáculos que previenen el funcionamiento natural del sistema. Y esto porque se pone en reducir fragilidad, porque en el momento que yo empiezo a añadir nuevos componentes en el sistema, yo no sé cómo realmente esos componentes van a interactuar con las otras partes del sistema. No está cumpliendo el papel del INDI porque no ha sido probado en el tiempo. Entonces yo estoy añadiendo cosas nuevas y eso puede producir nuevos comportamientos que yo no estoy previendo y por lo tanto no estoy realmente controlando la exposición que yo tengo en el comportamiento del sistema. Así que en ese caso, utilizar lo que ya se probó es mucho mejor que andar inventando cosas nuevas y, o digamos, de una manera descontrolada, después vamos a ver cómo se inventan las cosas nuevas, y la vía negativa, que es si el sistema tiene un comportamiento natural, buscar la manera de eliminar los obstáculos. Por otro lado, tenemos aumentar la adaptabilidad del sistema, aumentar el rango de funcionamiento. Una parte es reducir la fragilidad y por el otro lado lo que queremos es aumentar esa adaptabilidad. ¿Y cómo aumentamos la adaptabilidad? En primer lugar, con la opcionalidad, lo que decíamos de tener más diversidad para que el sistema tenga más rango de movimiento, tenga más opciones de comportamiento y como vimos en el Adjacent Possible, esas nuevas opciones van a descubrir nuevas opciones que descubren nuevas opciones. Entonces, el sistema evoluciona a medida que va creando diversidad y va creando opcionalidad. La sobrereacción, parte de lo que hablamos de la Adjacent Possible también va por ahí, crear nuevas opciones, que una nueva variedad te permita crear nuevas variedades, específicamente cuando se trata de variedades que han demostrado ser una buena respuesta para cualquier tipo de shock. Luego tenemos lo que llama el principio Barbell, y el principio Barbell es justamente como
de cómo conseguir ese equilibrio, digamos, o ese balance entre reducir fragilidad y aumentar adaptabilidad, porque lo que te dice es que tu estrategia en su gran mayoría, para que tú puedas continuar operando, vaya por el Lindy, que vaya por el bajo riesgo, que vaya por lo que realmente funciona, y luego parte de la estrategia se dedique a la innovación radical, a la locura, al probar las cosas que jamás se han probado, al entrar en lo que llaman el territorio, aguas que no están dentro del territorio, uncharted waters, y tener entonces una gran, o sea, la gran parte de la estrategia está en lo seguro, pero un pedacito se abre y se permite para que el sistema pueda crecer. Y entonces hablamos ahí de una estrategia dual, en la cual por una parte se explota digamos, el pensamiento, la estrategia o el recurso que ya se sabe que funciona y un poquitito que se dedica o se invierte para explorar. Entonces, las nuevas soluciones, ¿no? Entonces, es la combinación entre explotar lo que funciona y explorar las cosas nuevas, como realmente el sistema puede consolidarse en su funcionamiento y al mismo tiempo expandirse. Y de fondo está la dinámica de Jason Possible, como la vimos en la clase pasada. Y finalmente, lo que llaman la ley 80-20, la ley de Pareto, en el cual sabemos que el 20% de las acciones o de los resultados, el 80% de los resultados vienen del 20% de nuestras acciones, pues identificar cuál es ese 20% para que utilicemos la mayor cantidad de recursos en lo que realmente importa y de esa forma pues tener más recursos para poder seguir creciendo y seguir evolucionando. La evolución clave para entender sistemas complejos, para administrar sistemas complejos, entender que un sistema complejo se evoluciona, se crea a través de la evolución. ¿Y qué significa la evolución? Pues mejorar en el tiempo, tener propósito, como digo, porque el propósito es lo que te permite evaluar tus acciones, practicar, repetir, practicar y repetir y practicar y repetir una y otra vez, porque es a través de la repetición que conseguimos lo que llaman la maestría de mastery. Es la forma en que la gente pues, se hace experta, es la forma en que la gente evoluciona. Cada práctica es una generación, cada iteración es una generación. Si tenemos los mecanismos correctos para evaluarlos y para saber qué se hizo bien, qué se hizo mal, con qué nos quedamos y qué desechamos, pues con el tiempo se va evolucionando. Y aquí voy a, ¿cómo se llama? Hacer unos incisos también en principios que son muy importantes de entender. Y hay uno que se llama el principio de growth versus assemble, que es la diferencia entre hacer que el sistema crezca a ensamblarla como si fuesen piezas, como si fuesen legos, ¿verdad? Porque un sistema complejo, un sistema natural, tú lo evolucionas, tú lo haces crecer, tú lo direccionas, él tiene un comportamiento que él te está buscando. En el caso de una planta, pues crecer y dar fruto, y tú lo que haces es jugar con el ambiente. ¿Verdad? Controlar el ambiente, ponerle la luz, ponerle el agua, ponerle los nutrientes, etcétera, para que eso pueda crecer de una manera sana y de una manera efectiva. Mientras que lo otro es pensar de una manera mecanística, pues el sistema tú lo puedes simplemente ensamblar como si fuesen piezas desconectadas que una vez que las pones juntas, pues aquello funciona. Y esto choca cuando tú estás tratando con sistemas sociales, porque hay cosas como la confianza, por ejemplo, hay cosas como el sentido de sentirme a gusto y el sentirme seguro, y una cantidad de comportamientos propios del ser humano que no son, sin, que no simplemente no se pueden dictaminar, se tienen que crear y se tienen que crear a través de la interacción de la persona con el medio ambiente. Y sobre todo, buscar la manera de que el medio ambiente, de nuevo, no se ponga en el medio, ¿no? Y es la parte de la vía negativa, que el ambiente no interrumpa, digamos, ese comportamiento natural hacia el cual el sistema, pues, busca crecer. Y la manera de entender todo esto, la manera, digamos, de lidiar con esto, no tiene que ser ni intelectual, ni un plano que se hace de arriba abajo. Eso se puede hacer simplemente como lo que llaman tinkering, que es interactuando con el sistema, probando variedades, quitando cosas, poniendo cosas, y con el tiempo, pues, haciendo que eso evolucione. A nivel social, entendemos que la descentralización es importante para eso.
Porque al descentralizar como equipo o como empresa o como organización social, al descentralizar aumentamos el rango de acción, aumentamos la capacidad de filtrar información, aumentamos la velocidad con la cual podemos realmente tomar decisiones y actuar si no pasamos pues por esa pirámide rígida por la cual la información pues demora tanto en llegar a las voces que tienen que llegar. Si nosotros sabemos romper todo ese sistema, descentralizarlo, lo podemos hacer pues mucho más adaptable, mucho más flexible, se puede organizar, autoorganizar, puede responder y finalmente pues puede aumentar el número de variedades ambientales que como equipo o como colectivo ese grupo de personas va a poder lograr, con lo cual cuando hablamos de decisiones sociales, de sistemas sociales, esa es la dirección en la cual nuestras decisiones deberían ir para tener un grupo pues cada vez más ágil y más flexible. Y finalmente pues buscar los elementos que permiten que las organizaciones aprendan de su propio historial. Porque gran parte del problema que tenemos con organizaciones sociales es que no aprenden de sus propios errores. Las personas pueden que aprendan, pero como equipo y como organización no existen esos mecanismos. Y esos mecanismos pues de feedback, de retroalimentación, de evaluación, son mecanismos que se tienen que establecer para poder generar esa selección de variedades que permita que la organización pues cada vez se haga más efectiva en su propósito. Y con esto termino. Al final es más fácil de lo que parece. Cuando hablamos de sistemas sociales, pensamos que los sistemas complejos, pues vamos a encontrar esta fórmula loca que está perdida y perdida dentro de los datos y sí se pueden encontrar cualquier tipo de correlaciones y insights que sean importantes, pero realmente lo que importa cuando hablamos de sistemas sociales son los hábitos. Los hábitos de las personas son los hábitos organizacionales, porque son los hábitos, es la repetición y es la práctica la que establece la base para que se dé la evolución, para que se dé esa evolución social y para que el sistema pueda aprender de sí mismo. De nuevo, el 80-20, menos puede ser más, si elegimos el menos correcto, si elegimos el menos que con el tiempo va creciendo, va acumulando, digamos, como si fuesen intereses en la bolsa. Y finalmente, entender que cuando hablamos de sistemas sociales, pues estamos hablando desde la anticipación y que el todo, el anticipar el todo y que sea un propósito pues colectivo, se va a encargar solo de seleccionar las partes, ese todo y esa evaluación hacia ese todo, y no es algo que se tiene que, digamos, de construir digamos, pieza a pieza, sino que de cierta forma lo que hacemos es jugar con el ambiente, jugar con el propósito y dejar que todo aquello confluya para que las partes se organicen de la forma que estamos buscando que se organicen para que cumplan ese propósito colectivo. Así que, en conclusiones, las organizaciones antifrágiles pues requieren de equipos que sean adaptables, que estén distribuidos, la complejidad de, del ambiente, la complejidad de las tareas, pues se puede abordar más complejidad en función de que distribuimos, digamos, ese poder entre las distintas partes. El propósito es el que está influenciando la evolución de la organización y esa organización, ese propósito, si está alineado o no está alineado con, digamos, el propósito de la empresa como tal, pues al final se termina observando y la comunicación y la confianza es fundamental para poder crear este tipo de comportamientos. Amigos, espero que este curso les haya gustado. Con esto yo termino mi intervención. Y bueno, les paso la palabra para que me den vuestras opiniones una vez más antes de que cerremos el curso por este año. Muchas gracias por escucharme. Ay, a ver si no me perdí algo porque me acaba de regresar la luz. Pero, este, a mí lo que me llamó la atención del artículo eh, fue
Está bastante convincente la parte donde habla de los GMOs en el aspecto de daño ambiental, pero lo que no me convenció fue en la parte de daño a la salud, porque en ese aspecto, como no hay una parte de redes, no hay una, o sea, no hay un daño a la salud que se spreads en la red. eh, no entendí bien por qué clasificarlo como apto para precautionary principle, especialmente porque según yo, si el, el- si si se puede clasificar como apto para el precautionary principle, me parece que también lo serían las vacunas. En el caso de de la vacunación del COVID, que fue masiva, fue mundial, fue de una nueva tecnología y todo eso, este, me parece que utilizaría la misma lógica, pero no sé qué piensen ustedes. Muchas gracias, Alex. Mira, para hacerle un poquito de comentario a la gente que nos ve en YouTube, porque no incluí el principio de precaución dentro de la charla. El principio de precaución se basa en que cuando tú vas a intervenir en un sistema complejo, sobre todo añadir una nueva variedad, uno tiene que ser cauto, porque tú no sabes realmente cómo esa variedad va a interactuar con el resto del sistema. En el caso de los GMO, ellos están lidiando, o sea, están metiéndose y modificando el ADN de cierta, pues de la comida, ¿no? Y de las semillas. Y por ahí pasan dos cosas. Una es la introducción de nuevos genes que realmente se han hecho de una manera sintética en el laboratorio y no sabemos cómo ese ADN o esa nueva variedad va realmente a interactuar en el sistema, pero por otra parte se está haciendo un riesgo, o sea, eso ya introduce un riesgo en el sistema. Por otra parte, estás unificando y homogenizando las semillas a nivel mundial, con lo cual la fuente de alimentación no nada más está siendo modificada artificialmente, sino que todos a una escala planetaria nos estamos alimentando de esa fuente de alimentación, que de por sí ya tiene un riesgo introducido. Entonces, eso crea un riesgo, pues, que crece de manera multiplicativa, digamos, ¿no? Ya no es ni siquiera de manera aditiva, porque es lo mismo que pasa con la centralización. Si centralizas todo en un solo nodo, en el momento que el nodo centralizado falla, pues ese fallo se multiplica a lo largo del sistema. La contraparte a los GMO eran las semillas que digamos, incluso regiones tenían diferentes especies de tomates, diferentes especies de maíz, diferentes especies, diferentes ADN, diferentes variedades. Entonces, si alguna de ellas pues, presentaba algún fallo o lo que sea, pues se quedaba reducida a una área en particular y no era simplemente lo que había en el resto del planeta. Con lo cual es un tema. Y las vacunas es un tema que causó mucha polémica en el Twitter con el tema incluso con Nassim, porque mucha gente le criticaba de que siguiendo su propia filosofía de las vacunas, tienen el mismo tipo de riesgo. Él argumenta que, bueno, ya se ha probado tanto en tantas personas de que las probabilidades pues pasan a ser bajas. Luego está lo que llaman los sistemas ergódicos, ¿no? Que te dice que el comportamiento estadístico en el tiempo no es necesariamente el comportamiento estadístico en el espacio. Con lo cual, yo diría que es un tema polémico. Yo la verdad es que veo la parte o sea, del riesgo sistémico al ponerle esto en el brazo a ese gentío sin saber realmente sus consecuencias. Así que sí, sí, vamos por ahí, va por el mismo camino. Pero no habría, o sea, lo que entiendo con el PP es que sea un daño
que se spreads, que se extienda en el sistema. Y pues en el caso de la comida o en el caso de las vacunas, pues es más bien puntual, ¿no? Pues en la vacuna entra y en la vacuna se queda. Por eso no Claro, cumpliría pero en te el hablan caso. es de la escala de afectación. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, si una persona decide, eh, una persona, ya mucha gente, ¿no? Que decide inyectarse heroína, por ejemplo, todos los días, pues va a acabar con su vida. ¿Me explico? Ahora, es una sola persona, entonces no es lo mismo que tú haces eso a que tú dices, bueno, se le inyecta heroína al 30% todos los días, ¿me entiendes? A la escala grande. Cuando tú estás en la escala grande, ya tienes el problema porque empiezas a afectar la sobrevivencia del colectivo. Entonces, realmente lo que te dice el principio de precaución es que mientras tu intervención altere o afecte o introduzca riesgo a la escala grande de la población, más precaución se debe tener, porque tú no sabes realmente, hay mucha incertidumbre en cómo esa intervención puede afectar negativamente a, digamos, a las personas, y porque lo estás haciendo en una escala tan grande, pues el daño puede ser masivo. Y esos daños masivos no son pueden no ser reversibles. Con lo cual es parte de la vía, o sea, y está mezclado todos los conceptos, porque es parte de la vía negativa al mismo tiempo. Eh, en plan, cuando tú tienes una intervención, tienes que buscar que sea, que cause el menor impacto, digamos, potencial y posible. Impacto, digamos, de segundo orden, consecuencia de segundo orden, que muchas de esas son imposibles de prever, porque tú no sabes realmente cómo interactúa eso hasta que entra dentro del sistema. ¿Me entiendes? Entonces, lo que te dice el principio de precaución es que se tiene a veces mucha inocencia a la hora de pensar cuando se establecen este tipo de políticas, por ejemplo, con los mosquitos de Brasil, que se hicieron unos mosquitos semimutantes para evitar el Zika, y al final esos mosquitos terminaron siendo unos super mosquitos que resisten todo tipo de antibióticos. O sea, unas movidas, me estoy inventando un poquito aquí la historia, pero va por ese camino y te dice, por ejemplo, bueno, si tú tienes una solución que puede matar los mosquitos o que no hace falta una introducción de un nuevo ADN y una historia que tú no sabes realmente qué va a pasar, es mejor buscar esa que crear algo que luego crea un nuevo problema y que ya lo tienes tan regado y tan dentro del sistema que se te hace no nada más difícil, sino hace hasta imposible revertir. Entonces, ahí entra la parte de que es mejor tener mucho cuidado antes de hacer intervenciones que puedan terminar haciendo más daño que bien, sobre todo a la escala grande. Lucas, Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? perfecto, buenas, Lucas. Bueno, un placer escucharlo así como siempre. La verdad que estos temas a mí me interesa mucho porque me interesa la parte de la aplicación a las organizaciones, que me parece que es una parte que nos cuesta mucho bajar todos estos conceptos que escuchamos y leemos de Nassim y la antifragilidad a trabajar en las organizaciones. Y quería hacer dos comentarios. Uno en relación a la antifragilidad. Estoy leyendo mucho últimamente de Charlie Munger y Warren Buffett, y tienen muchas similitudes con Taleb. O sea, los dos aplican estrategias antifrágiles desde mi punto de vista. Para Taleb y para Munger, la sabiduría es la prevención. Para Taleb es prevenirse de ser frágil, evitar ser frágil, o sea, vía negativa. Y para Munger es evitar ser estúpido, o sea, evitar tomar malas decisiones. O sea, los dos es primero vía negativa. Primero, evitar los errores y evitar la fragilidad. Y después, esa es una estrategia.
Y la otra estrategia es a largo plazo, Taleb busca tener opcionalidad y beneficiarse del paso del tiempo con apuestas baratas hasta que una apuesta de gran magnitud tenga éxito. Y Munger tiene un método distinto que es, ellos tienen filtros, entonces pasa el tiempo y solo hacen apuestas cuando pasan esos filtros. O sea, hacen muy pocas apuestas. Ellos se protegen y a medida que pasa el tiempo, las inversiones que pasan esos 4, 5 o 20 filtros, ellos invierten. O sea, los dos, Taleb y Munger, tienen una simetría positiva, en el sentido de que el paso del tiempo los beneficia. Pero los beneficia ¿por qué? Porque se protegen, los dos tienen redundancia, los dos tienen margen de seguridad, o sea, el paso del tiempo no los puede lastimar, pero a su vez los beneficia, porque Taleb busca esas apuestas baratas que cada tanto, o con pegar solo una apuesta de gran magnitud, se beneficia, y Manger busca un montón de inversiones hasta que encuentra una en la cual cumple todos los requisitos. O sea, no invierte mucho, solo pasa el tiempo, busca, 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 busca. Dice mucho no, 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 hasta que a los 5 años aparece ese sí que tiene el impacto que él necesita. Entonces, me parece que la antifragilidad es tratar de encontrar esa estrategia, por un lado, de evitar ser frágil o evitar tomar una decisión estúpida que te lleve a la ruina. Los dos hablan de eso, o sea, una sola decisión estúpida te puede llevar a la ruina. Y Taleb, una sola inversión te lleva a la ruina. Entonces, los dos piensan en protegerse a largo plazo. Eso primer requisito. Y después, a largo plazo, buscar esa inversión que te lleve al éxito. Entonces, la verdad que me parece que esos conceptos nos cuesta mucho porque nosotros tenemos una lógica en las organizaciones, en la vida de hacer, 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 productividad, 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 eficiencia, y nos cuesta cambiar el foco a evitar. ¿Cómo hacemos para evitar? Y lo mismo en las organizaciones. En las organizaciones somos rutinas, órdenes, orden. Cada grupo busca un orden. La organización busca orden, orden, y es contradictorio, porque nosotros le pedimos que se adapten. Nosotros queremos que las organizaciones se adapten, pero estamos poniendo orden todo el tiempo. O sea, estamos poniendo rigidez, 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 normalizar procesos, y a su vez les decimos, no, pero tienen que adaptarse al cambio. Pero es contradictorio, porque todo el tiempo estamos buscando que no haya cambio, pero a su vez queremos que se adapte. Entonces me parece que trabajar esto más flexibilidad, tener una estrategia para prevenir y una estrategia para beneficiarse, nos cuesta mucho, pues somos hombres de un martillo, somos organizaciones de un martillo, de una estrategia. Tenemos una estrategia y la aplicamos siempre, la aplicamos y la aplicamos. Entonces, tener esa variabilidad de estrategias en las organizaciones nos cuesta mucho. Pero celebro el curso, la verdad que introducir estos temas, empezar a pensar cómo usarlos en organizaciones, en la toma de decisiones, me parece buenísimo. Un placer, la verdad, que escuchar y compartir, la verdad que bueno, esos dos comentarios. Muchísimas gracias, Lucas. Como siempre, muy buenos tus comentarios. Y lo de evitar errores es tan importante. Eh, Me recordó mucho al libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene, que él explica que el poder es como esta substancia natural que existe y que uno como individuo lo que hace es eliminar los obstáculos que están entre tu situación actual y el poder y como que permitir que sabes, que venga para ti en lugar de perseguirlo. Y dice que los obstáculos son los errores, por lo general. Entonces, que realmente lo que te previene a ti de obtener, de llegar a donde tú quieres llegar, en verdad en su gran mayoría son tus errores. Entonces, el libro se transforma en lugar de 10 cosas que debes hacer para ganar más poder, o bueno, 48, sabes que es el número, se convierte en 48 formas de no cagarla más. ¿Me entiendes? 48 maneras de dejar de cagarla
para que puedas generar o puedas conseguir lo que quieres hacer. Y cuando uno realmente lee ese libro con honestidad y ves para atrás, te das cuenta de cuándo fueron los puntos en los cuales no seguiste el lineamiento que, digamos, hubiese sido más importante para seguir. Sin embargo, es imposible no cometer errores. ¿Verdad? Entonces, ahí está el límite y es donde entra la dinámica evolutiva. Es crear el mecanismo para poder aprender del error, para poder aprender de la experiencia y de esa manera poder mejorar en el camino. Y esa parte Sí, suena esto, fácil, pero no es. una cosita de Manger dice eso, y nosotros vamos a cometer 1000 errores. Lo que tenemos que evitar son los grandes errores. O sea, errores cometemos todo el tiempo y tenemos que aprender. O sea, el hombre que se equivoca una vez y no aprende, está cometiendo un segundo error. Entonces, tenemos que aprender de los errores, pero tenemos que evitar cometer grandes errores. Errores cometemos todo el tiempo. Es así. No, y a nivel organizacional, o sea, cómo realmente la organización puede aprender de su propia experiencia y volverse mejor. Porque luego la parte que tú dices, no evitar la sabiduría, ¿no? Lo de no ser el tonto. No ser el tonto me recuerda mucho a lo que llaman así también el problema del pavo. Y el pavo cuando ve en su experiencia dice, bueno, los humanos son súper agradables, a mí lo único que hacen es alimentarme, hasta que llega el día de Acción de Gracias, ¿me entiendes? Y todo, y toda esa historial y todos esos datos, y, ¿me entiendes? Todo eso pues se va para el pico. Y, y es parte de los sesgos cognitivos dentro de los cuales estamos operando y es imposible no, digamos, que salir del todo por completo. Está el trabajo de Kahneman, de Daniel Kahneman, que es muy bueno para entender todos estos sesgos cognitivos y cómo nosotros realmente estamos buscando la evidencia que confirme aquellas cosas que nosotros estamos realmente creyendo y por ahí la mentalidad y el mapa mental pues se aleja de la realidad y en algún momento, pues, la realidad se impone. Muchísimas gracias por tu comentario. Creo que hoy lo vamos a mantener un poquito corto porque somos pocas personas. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer. Por favor, bienvenido. Pues El que libro de Kahneman es el de Thinking Fast and Slow, Pensando rápido y lento. Será en español. Es un libro súper bueno. Alex. que lo que decía Lucas, yo lo veo como, como antes de tomar una decisión, como analizarla y analizar, o sea, qué pasa si no sale, ¿no? Analizar qué es lo que va a pasar y si las consecuencias de que no me salga son aceptables, solo se pueden como remediar teniendo cierta opcionalidad, entonces ahí entra lo de opcionalidad, tener la opcionalidad para salir igual o mejor que otros de esos errores. Y si el error es catastrófico, pues nomás no. Primero no morir, creo que decía Taleb. Evaluar las decisiones antes de tomarlas. Exactamente, pero eso es para la vida profesional y la vida personal también, en, en todo momento. Bueno, es parte de, fíjate que para poder tener este nivel de, digamos, de frialdad mental, pues yo considero que la parte de estar presente en tus decisiones es muy importante, la parte de de observar la realidad es muy importante, en lugar de idealizarla en todo momento. Entonces la parte, yo digo que esa práctica de reflexión, esa práctica de honestidad con uno mismo, para poder desarrollar por lo menos adentro ese espacio que permita aprender de los errores y evolucionar, es altamente importante y estaría en contra, digamos, de la mentalidad. Y va por mentalidades. Creo que hay un libro que se llama Mindset, que habla justamente de estos dos tipos de mentalidades y también lo recomiendo full para quienes quieran aplicar este tipo de principios en su vida diaria. Y es la mentalidad del que está aprendiendo, la mentalidad del que siempre está creciendo, que ve en los errores una oportunidad para crear opcionalidad y, ¿sabes?, para poder generar más complejidad
dentro de su sistema, digamos, personal, en las formas en las que reaccione, en las cosas que realmente le importa, o el que tiene una mentalidad fija, una mentalidad rígida, una mentalidad que las cosas son de la manera en que yo quiero que sean y ya está, en las cuales, digamos, no tienen esa flexibilidad. Y lamentablemente, o no lamentablemente, pero la verdad es que el mundo es tan cambiante y es tan complejo que o te adaptas y cambias a esa mentalidad, digamos, que absorbe la información y la incorpora, o eventualmente pues te quedarás detrás de lo que lo hacen. Entonces, em, el mismo ambiente se encarga de hacer esa misma selección, digamos. Si alguien quiere comentar algo más, tenemos un tiempo, si no lo vamos cerrando poco a poco. Fueron todos a la playa, dicen por ahí. Bueno, muchachos, miren, de verdad que un placer, muchachos y muchachas, de verdad que a mí me ha encantado. Estas 8 semanas han sido fenomenales. Podemos aprovechar los que estamos presentes, si quieren dar algunas palabras de qué les pareció el curso, qué aprendizaje se llevan, de qué manera lo ven que pueden aplicarlo en su vida diaria y así vamos cerrando 8 semanas y yo les quiero dar las gracias a todos los que nos han seguido porque no es fácil seguir este tema durante 8 semanas y las capas y las capas y las capas de las cosas que nos quedaron por hablar y comentar. Cintia. Hola, ¿qué tal? Pues agradecerle mucho, la verdad, me aprendí bastante. Yo ahora estoy haciendo un proyecto de investigación doctoral y quería reforzar precisamente esta parte de complejidad y el pensamiento sistémico y sistemas, la verdad. No quiero andar mucho en ello, pero yo vivo en frontera y entre Tijuana y San Diego, California, Tijuana, Baja California, México y San Diego, California, Estados Unidos. Y mi investigación es sobre comportamientos de tránsito, por ejemplo, ¿no? De vialidades. Y precisamente el día de hoy me cayó el 20, como decimos en México, algunas cuestiones también de cómo aplicar esto en mi doctorado, ¿no? En mi investigación, lo cual le agradezco mucho, porque hay veces, digo, los que hemos hecho alguna tesis o algo, de repente nos bloqueamos, ¿no? Y decir, ¿y esto para dónde va? Pero hoy he visto la luz, pero muchas gracias. Quería agradecerle mucho por su tiempo, también por estas redes que se nos está permitiendo también. Le agradezco mucho su organización, la verdad, esto lo digo inclusive como ama de casa, le agradezco mucho su organización, eh, porque pues realmente fue muy planeado y muy organizado en sus tiempos, en el material y todo, y muy agradable sus charlas, la verdad se me pasaba rápido el tiempo. Muchas gracias. Y las lecturas muy adecuadas, gracias. Cintia, excelente. Me alegra muchísimo de que haya sido de utilidad el curso para ti y para las otras personas. Para mí, pues imagínate, es un placer recolectar todas estas lecturas, organizarlas y esto es un proyecto, esto es un proceso evolutivo. Cada vez que lo hago, pues voy ganando información de ustedes, voy viendo qué es lo que es más importante y por ahí voy organizando el programa. El objetivo siempre ha sido llevar a América Latina en español y de primera mano estos conocimientos y estas discusiones que se están teniendo pues en centros de investigación de muchísimo prestigio a nivel mundial y digamos lugares que concentran tanta intelectualidad global, ¿no? E internacional. Pero está todo en inglés, está todo desperdiciado, las personas están todas interesadas en vender su libro y la idea de este espacio pues es abrir esa puerta hacia América Latina para que precisamente pues pueda iluminar y que le caiga el 20 a la mayor cantidad de personas posible, porque realmente esta es la forma en que funciona el mundo social y el mundo natural. Y mientras más lo podamos entender y más rápido lo podamos incorporar,
pues más efectivo vamos a hacer en todos nuestros proyectos y nuestras decisiones. Así que muchas gracias, Cintia. Gracias a usted. Edgar, Bueno, pues muy agradecido, Alfredo. Contarles un poquito de lo que yo hago. Yo hago formación para profesores de educación básica y algún día leía, como vengo del mundo de la literatura, leía a un poeta que se llama Lee Calderón y él decía, al leer a tal ensayista es como si estuviera dando un taller. Entonces me decía como decir, bueno, o sea, lo estoy leyendo y ya estoy tomando un taller. Luego también, como hacemos conferencias para profesores, buscamos que los conferencistas no sean aburridos, que tengan vida. Y yo la primera clase que tú pasaste, Alfredo, se la compartí a un compañero. Les dije, vamos a intentar hacer lo que él hace. Es decir, hablarle a un público diverso, experto y al mismo tiempo traer a público lego común, ¿no?, hacia el conocimiento disciplinar. Entonces, me parece que es un gran ejemplo que haces. Yo creo que tus talleres para mí sería un modelo. Vamos a ver cómo lo hace para nosotros hacerlo igual, para jalar a más gente, digamos, a los que no están en la literatura, a los que no están en la escritura o en la ciencia, pero al mismo tiempo a los que están, cómo ayudarlos. Entonces, pues agradecerte mucho y también invitarte a que publicaras más en español, precisamente para públicos legos, ¿no? Eh, por ahí supe, pero no sé qué tan evidencia haya, de que había un indicador que los que nuestro inglés no era la lengua materna, teníamos graves problemas para hacer paper, era un estudio como muy sesudo, y se hablaba que las universidades tenían que como generar cursos para comprensión lectora en inglés, para potenciar el aprendizaje. Y bueno, de modo que me parece que ese es un gran trabajo de divulgación, porque yo ya le entiendo de alguna manera, tengo yo un mapita de lo que se trata esto. Entonces, pues agradecerte y ojalá pudieras continuar con estos seminarios y a lo mejor generar un blog en español, no sé, al traducirlo, digamos, para los legos y al mismo tiempo, pues para los que ya se están caminando. Un saludo desde Durango, México. Gracias por tu muchísimas amistad gracias. en Twitter. Muchísimas gracias, Edgar. Y tú sabes que este formato, pues me lo inventé. O sea, esto fue un poco de ver con qué cuento y qué puedo hacer para llevar, para moverlo y para sacarlo, ¿sabes? Lo de las lecturas y ponerlo. Porque realmente es lo que se hace, un trabajo docente, lo que hace es discutir en grupo, ¿no? Y compilar un conjunto de lecturas y de publicaciones y aprenderlas en conjunto. A mí me da risa porque yo en estos días estaba por una universidad aquí local en Miami, estaba viendo si conseguía una plaza bueno, para dar una lectura o una clase. En verdad tampoco busco una cátedra entera y el problema era que me decían, pero bueno, pero es que esta clase, ¿en qué departamento la metemos? Y yo digo, mira, yo no sé, porque que en verdad ¿sabes? Me la he inventado yo juntando las cosas que he visto por ahí y que sé que a la gente, y es una clave para ti, sé que a la gente le interesa este tipo de discusiones porque una vez que he interactuado con ellos, he visto dónde están los puntos que digamos, causan un mayor impacto en las personas, ¿no? Y, y por ahí, pues es que se ha ido generando. Recibo tu, recibo tu sugerencia de publicar más en español. Yo, después de aquí, vamos a movernos al mailing list, una lista de correos en español, y por ahí vamos a continuar el contacto, invitarlos a todos a que se unan al grupo de WhatsApp si no están en el grupo de WhatsApp. Y, y bueno, ya con tiempo podré hacerles más preguntas a ustedes para ver cuál será el siguiente paso de este proyecto, si repetimos algo parecido, si nos enfocamos en temas más particulares, o ver cómo podemos hacer también para que continúe, digamos, este espacio en el cual ustedes se sigan conociendo también y sigan intercambiando tanto. ¿Ok? Bueno, mi gente, si alguien tiene un comentario más que hacer, pues ahora es el momento. Si no, vamos cerrando el espacio. Agradecerles muchísimo su participación. Máquina, adelante. Máquina, Hola, hola, ¿se me oye? sí, se te oye. Ah, vale, muy bien.
Hola Alfredo, muchas gracias por el curso, ha sido muy interesante. Yo os hablo desde España, Madrid, aquí son casi la 1 de la mañana. Mm. Y bueno, ha sido muy interesante. Yo me dedico a una cosa completamente distinta, como ya puse alguna vez en el chat, me dedico a la jardinería. Y la verdad que ha resultado muy interesante porque todo esto de los sistemas complejos es una cosa que entiendo muy bien entendiendo la naturaleza. Pero a la hora de aplicarlo al ser humano, ahí se rompen un poco ¿cómo decirte? Las tuercas, porque, claro, la aleatoriedad del ser humano y lo que hablabas, ¿no? Lo de que como cada uno piensa una cosa, tiene sus propias interacciones, pues a la hora de entender cómo va a reaccionar ese sistema, resulta demasiado caótico. En cambio, por ejemplo, en la naturaleza o en la jardinería es todo muchísimo más evidente, puesto que en principio un árbol no tiene otra intencionalidad que ser un árbol toda su vida, al igual que una hormiga o al igual que cualquiera de los seres. Entonces, al simplemente condicionarse a sus cosas básicas de relacionarse, de reproducirse y de relacionarse, pues claro, es más fácil entenderlo y más fácil detectar todas estas cosas que tú has estado diciendo. En cambio, resulta muy complejo cuando ya todo esto, pues analizamos, por ejemplo, el sistema complejo que puede ser la economía o que pueden ser las redes sociales. Y claro, ahí es todo un poco por seguir descubriendo y por seguir intentando entender ese caos que tiene el ser humano. Excelente. Y para añadir, muchas gracias por tu intervención. Me parece interesantísimo que vengas de la jardinería, ¿no? Y está todo todo este dilema, digamos, de si tú diseñas el jardín y haces que la gente transite por ahí o diseñas el jardín tomando en consideración cómo la gente ya está transitando dentro del espacio, ¿no? Digamos que todo este approach de nuevo, de construir desde la base y no tratar de imponer la estructura sobre el grupo social. Y sí, los humanos son mucho más complejos, son mucho más impredecibles, pero está el trabajo de Maslow. Te recomiendo que lo leas, a Abraham Maslow y la pirámide de necesidades del ser humano. Las necesidades físicas, las necesidades sociales, las necesidades intelectuales, las necesidades emocionales. Somos muy distintos, pero también somos bastante iguales. Y esa es la parte interesante, ¿no? Porque parte del comportamiento es individual, pero parte del comportamiento es colectivo. El colectivo es el que todos hacemos igual y es en el colectivo en el cual se está dando, es el comportamiento colectivo el que le da estructura al sistema. Y los humanos somos muy diferentes, pero tenemos necesidades comunes. La necesidad o sea, obviamente no todos tienen la misma necesidad, pero estoy hablando en manera generalizada, ¿no? Y si un lugar de trabajo o un equipo o digamos que los mismos hábitos de las personas les da respuesta a esas necesidades, esa persona pues está cada día más satisfecha consigo mismo, esa persona pues cada día le va mejor en la vida. Y al final, a la hora de administrar grupos sociales, se trata de ver si esas necesidades básicas están siendo cumplidas o no y eliminar las cosas que están en el medio para que se cumplan. Estoy hablando en términos muy genéricos, pero por ahí es más o menos donde uno empieza a reducir esa complejidad y esa variedad para entender que al final están todos más o menos buscando lo mismo o ver qué es ese mismo que están todos buscando y entonces de qué manera lo puedo yo facilitar. Muchas gracias. Venga, máquina. Adriana. Bueno, yo quiero agradecer este curso, me pareció bastante enriquecedor. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Administración en la UNAM y soy profesora al mismo tiempo.
y tuve la oportunidad de de tratar el tema de redes complejas con mis alumnos, de que les doy administración de recursos humanos. Digamos, la importancia de la gerencia del talento humano dentro de la organización y lo que eso significa, implica, pero el reconocernos como individuos complejos y el reconocernos como grupos complejos y el reconocernos, o sea, en la medida en que vamos creciendo en el grupo, cómo se va aumentando esa complejidad. Y tuvimos la oportunidad de hacer el ejercicio que hicieron en el kinder de las redes de amistad y de la red, y entonces hicimos una combinación de redes de amistad y redes de conflicto. Y fue muy interesante. Finalmente nos dimos cuenta que teníamos redes de clúster. Yo, desde que ellos están en primer semestre, los organizo por empresas y son gerentes, gerente general y de marketing y así, ¿no? Y entonces van así en primer semestre, segundo, y estos ya estaban en tercero. Y me llamó mucho la atención reconocer las redes, o sea, cuando hicimos el mapa, reconocer los clústeres en las redes, identificar los conflictos y analizar cómo esos conflictos pueden afectar la productividad global, el ambiente de trabajo y mirar cómo su repercusión en la realidad empresarial. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora para esta servidora y para ellos. Yo desearía tener este curso en posgrado, ¿cierto? Que tuviéramos más elementos, porque si allí fue muy interesante, me imagino que con alumnos de posgrado debe ser mucho más enriquecedor o personas que estén trabajando. Recuerdo en una clase que mencionaban que habían hecho como el cálculo, ¿no? De hacer una intervención psicológica y mirar cómo esto podría repercutir en la productividad. Realmente creo que es un tema muy interesante para el desarrollo organizacional. Se necesitan muchas más investigaciones en esto y podría ser algo que ayudara de manera importante el desarrollo de las empresas, ¿cierto? A aumentar, a mejorar sus relaciones de equipo, a mejorar sus relaciones entre seres humanos, a crecer como personas y a buscar juntos objetivos organizacionales que permitan la sostenibilidad de las empresas. Así que yo le hallo mucha importancia a este tema, analizado desde ahí, y creo que tiene un campo grandísimo que todavía, pues en todo lo que he visto, no he encontrado, ¿cierto? Algo como estos análisis, pero creo que son muy importantes. Así que yo creo que este curso es un abrebocas a todo lo que puede, ¿cierto? Venir en esta área que es muy, muy importante para el desarrollo organizacional. Y pues de nuevo, muchas gracias por el curso. Muchas gracias, Adriana. Gracias por compartir ese bonito experimento que hiciste. Si puedes pasarnos por el grupo de WhatsApp alguna de esas imágenes para poderlas también ver y compartir, suena súper, súper. Yo hacía un ejercicio parecido con los tweets. Programaba un robot en vivo que descargaba los tweets y entonces ponía a los alumnos a interactuar entre ellos en el Twitter. Y ahí mismo también aparecían módulos, aparecían las personas que estaban más comprometidas con la clase, los que casi no estaban, digamos, participando. Y toda esa complejidad humana que uno ve en los datos aparecía en ese ecosistema de 30 personas inmediatamente. Que es lo bonito, ¿no? De esto, cómo realmente en distintas, da igual la escala, si lo ves a nivel de grupo, a nivel de clase, a nivel de institución, a nivel de empresa eh, te sigues encontrando, ¿no? Con estos patrones de autoorganización. No nada más a nivel de empresa, yo añadiría también el funcionamiento de las instituciones. Mira, en América Latina hace falta tanto trabajo, hace falta tanto amor en traer, digamos, inteligencia a realmente querer hacer que las cosas funcionen y entonces utilizar estas herramientas para abrir esas cajas negras, para ver realmente el sistema social cómo es, dónde se debería intervenir, de qué manera, etcétera, ¿no? Esa es la misión de Red Compleja y bueno, me encanta que haya tenido un impacto positivo en ti y en tus clases.
y bueno, sigamos construyendo juntos este espacio y este canal. Realmente, a partir de aquí, bueno, vamos a tener ahora un break largo, vamos a descansar para las Navidades, espero que todo el mundo pues tenga un tiempo y luego el año que viene yo seguiré con estas opciones online y si hay oportunidades de también presentarme en cualquier tipo de universidad o cualquier tipo de clase invitada, pues estoy a la orden para seguir divulgando este tema y metiendo estas semillas en las cabezas de la gente precisamente para que se busquen estas soluciones, porque la parte académica ha avanzado, pero la parte práctica todavía le falta mucho camino que recorrer a soluciones, cómo podemos generar soluciones que estén basadas en este tipo de conocimientos. Porque al final, si tú ves gente como Nassim Taleb, todos estos autores que han tenido tanto éxito, lo que han hecho es elegir un dominio y aplicar sistemas complejos en ese dominio y generar una solución que funciona mejor que el resto simplemente porque tiene la información de cómo se comporta realmente aquel sistema y por eso pues pierde menos recursos, es más efectivo simplemente en las cosas que hace. Entonces, bueno, muchas gracias por tu participación y gracias a todos una vez más también. Y bueno, vamos con esto cerrando. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos han visto por YouTube durante estas 8 semanas. Muchas gracias por seguirnos. Están todavía a tiempo de entrar al grupo de WhatsApp. Esto es un proyecto que va a continuar, no es nada más una sola clase. Y Alejandro, ¿quieres decir algo antes de que cerremos? Sí, sí me gustaría decir, bueno, primero gracias, me pareció interesante y sobre todo conocer a personas de estas áreas. ¿Cuál sería la dinámica de lo que viene? ¿Sería ya comunicarse por WhatsApp o si va a haber otra vez otro un curso o algo así? No entendí bien. Sí, bueno, nosotros antes de esto lo que hicimos fue un club de lectura en el cual leímos Nassim Taleb entre Oh, todos. sí, Entonces, eso es una modalidad. Una modalidad es el club de lectura, otra modalidad es este tipo de lecturas separadas y luego con este tipo de discusiones. Creo que a continuación pues viene fortalecer lo que sería la parte audiovisual, la parte del Twitter, la parte del YouTube, la parte de los mailing lists. Y para otra ronda del curso, pues una opción es repetir esto y que sigamos discutiendo. Otra opción es hacerlo temático y ir ok, un poco aterrizado a las distintas disciplinas, que me parece que el rumbo natural iría por ahí. Yo tengo que evaluarlo un poco, recibir también el feedback de todos ok. ustedes. Y una opción puede ser mantener un espacio que de tanto en tanto, no tienen que ser 8 semanas seguidas, pero una vez al mes o 2 veces al mes nos podamos reunir y podamos entre todos pues seguir trayendo discusión interdisciplinar sobre todo. Había gente que comentaba también la posibilidad de hacer proyectos, gente que tiene interés en Mm, hacer proyectos. Está la posibilidad de hacer clases técnicas también, en las cuales pues podamos abrir y hacer un poco de programación y mostrar cómo se hace el análisis de datos y las visualizaciones, etcétera. Hay varias opciones que estamos todavía evaluando. Yo voy a necesitar pues llevarme el feedback de todo ok. este esfuerzo que se hizo en estas 8 semanas para poder definir cuál va a ser ese segundo, tercero ya, digamos, esfuerzo. Bueno, yo no sé, bueno, ya lo comentaste, pero a mí me gustaría, digamos, juntarnos y hacer un problema de complejidad, porque eh, como que hablar de complejidad y entender conceptos es bien diferente a ya sentarse y a lidiar con el sistema. Hacer una red compleja no es sencillo, entenderla, analizarla es complicado. Las herramientas a veces sobrepasan el área de uno, o sea, a veces uno ocupa de programación que no tiene, de matemáticas que no tiene, y a mí sí me sería muy interesante trabajar un proyecto y entre todos resolverlo, porque, como le digo, no es sencillo, o sea, no es nomás decir, hay un fractal, ay, qué bien, no, pues hay caos. No, está más complicado de lo que uno imagina.
O sea, si los que se han enfrentado a un problema complejo, de veras, está complicado, ¿eh? No Sí. es imposible, pero sí se requiere de la ayuda de muchas áreas. Entonces, a mí me gustaría hacer algo así, algo más práctico. O sea, hablar de fractales, cualquiera habla fractales, dice que decir, a ver, hazlo, a ver, analízalo. Redes complejas, las redes complejas, no necesariamente cualquier red es compleja, tiene que tener ciertas características para ser compleja. Si no es compleja, entonces todas las técnicas de complejidad no funcionan. Yo estoy colaborando con un doctor del Instituto de Ciencias Físicas del San Luis Potosí, que quería analizar el crecimiento de hongos, de un hongo, un tipo de hongo en la comida, porque hacía redes. Entonces me contactó y dijo, quiero analizarlo con redes complejas, pero resulta que la red no era compleja. Entonces yo le dije, es que no es compleja, es un árbol, o sea, no, todas las técnicas que tengas de redes complejas no van a funcionar porque es una red simple. Y él quería que era compleja, y entonces, y bueno, al último pensó, dijo, es que a cortos tiempos es un simple, pero ya a más tiempos sí se hace compleja. Dije, bueno, pues a más tiempos hay que esperar, entonces crea tu red a más tiempos, pero por lo pronto analicémosla desde la perspectiva de una red simple. Y así salió digamos, el artículo. No quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, pues simplemente pues así salió. No todo es complejo, pues. Y las métricas son las mismas, digamos que, o sea, contar el grado, contar el clustering, el número de triángulos, contar las Sí, distancias, eso no va a cambiar. Lo que lo hace no, complejo, digamos, dentro de la jerga es que haya libertad de escala en el grado o que haya, pero ahora el hongo que está de manera distribuida, analizando el ambiente y creciendo y generando una red para que esa comida pues se distribuya en un organismo que no tiene ente ah, central, que está completamente distribuido y se está autoorganizando, es otro aspecto de la complejidad, que no es nada más las sí, propiedades de redes complejas como tal. ¿Me entiendes? Entonces, de sí, igual forma, estás hablando de sistemas complejos, porque estás hablando de sistemas que están adaptándose al ambiente, que están evolucionando de una manera distribuida, que están sí, tomando decisiones de manera colectiva, cada una digamos, de esas partes, y está dentro del tema de la complejidad. Entonces, y esta parte es importante entenderlo sí, también, porque a veces yo creo que se peca en el tema de que si entonces no tienes múltiples puntos y múltiples rayas y una cuestión que es imposible eh, de visualizar, entonces eso no es complejo, no entra el tema de la complejidad. La complejidad involucra muchas cosas más, involucra todo lo que significa el mundo natural y la forma en que se comporta el mundo natural. sí. Y te estaba saliendo un fractal porque era 3-1-3-1. Entonces yo le dije, es que está como todos los fractales, optimizan algo, ya sea espacio, energía y todo. Estaba optimizando, a mi juicio, el espacio, porque la fuente Sí. de comida era. Entonces decía, por ahí era, pero bueno, no me hicieron Pero lo caso. hiciste bien, hay un Pero proceso de optimización de fondo, tal cual, ese es el punto. Hay un proceso de optimización sí, de fondo que se está haciendo de forma descentralizada. sí. Y Perfecto. estaba bonita la cosa. Espero me inviten a seguir colaborando, pero bueno. Pero pues muchas gracias. Y a la chica que habló sobre la intervención psicológica, pues ya pronto voy a salir el paper, se lo voy a mandar a ella cuando lo tenga. Sí. Bueno, espero que en estas navidades poder sentarme y terminarlo. Ya falta poquito. Bueno, Excelente. muchas gracias. Lo estaremos Espero esperando. seguir participando en todo esto. A mí me gustó y voy a estar en el curso de invierno el Complexity Highway, ¿cómo se llama? New England Complex Systems Perfecto. Yo daba clases en ahí. enero. Sí, yo me formé Sí, sí, vi. en el New England Complex System Institute. Lo recomiendo bastante ese curso. Sí, ya lo pagué y todo. Yo voy a estar ahí a ver si no hago el ridículo. Bueno, hasta luego y gracias. Fenomenal, muchas gracias. Máquina, ¿quieres decir algo antes de que terminemos la llamada?
¿Máquina? Bueno, parece que máquina perdió la conexión. Bueno, muchachos, muchachas, gente Falló la querida. máquina de Santifra. Espero que Falló la entonces máquina. les haya funcionado bastante esta semana. Para mí ha sido un placer y vamos a entonces movernos al WhatsApp. Continuamos la conversación por ahí y planificamos entonces lo que sería la segunda rueda. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.